Hermanos, yo quiero compartir hoy con ustedes la palabra de Dios. Y hoy nosotros vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones. Recuerdan que nosotros tenemos un tema que en base a este tema estamos trabajando durante todo este año, estudiando en relación a esto a través de la palabra de Dios. Y el tema anual, recuerden que era el Dios en quien creemos. Y ahí fuimos viendo, ¿no?, varios temas en relación a esto. Y nosotros vamos a comenzar ahora una nueva serie de predicaciones que se llama El Dios en quien creemos nos posiciona. ¿Sí? Dios nos posiciona. Y vamos a ver qué es eso. Y el primer tema que quiero hablar hoy con ustedes es que Dios nos posiciona en Cristo. El Dios en quien nosotros creemos nos posiciona en Cristo. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a que Dios nos posiciona? ¿Sí? Es por eso que yo te invito a que abras tu Biblia. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Efesios, la carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribe a los Efesios. Está ahí en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Efesios 1, del 4 al 6. ¿Encontraron? ¿Sí? Dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Pablo está diciendo acá en Efesios que Dios antes de la creación del mundo ya pensó, te pensó a vos, me pensó a mí para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero también dice de que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Es por eso que hoy yo quiero hablar, hermanos, con ustedes de que Dios a nosotros nos posiciona como santos y como hijos en Cristo. Nosotros en Cristo somos santos y somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de que Dios nos posiciona? Fíjense. La posición del creyente tiene que ver con su estado legal como hijo de Dios. Es como Dios lo ve en Cristo. Está relacionado con todo lo que es cierto acerca del creyente por cuanto es salvo por la gracia. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que Dios nos posiciona? Es cómo nosotros nos encontramos delante de Dios. ¿Cuál es tu estado delante de Dios? ¿Cómo Dios te ve? Y por sobre todas las cosas, ¿cuáles son las verdades que Dios determina sobre tu vida? Entonces, tu posición en Cristo es esto: ¿cómo vos estás delante de Dios? ¿Cómo Dios te ve? ¿Y cuáles son las verdades que Dios pone sobre tu vida? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Y vamos a ver de que nosotros, nuestro estado delante de Dios, como Dios nos ve
Y las verdades que Él pone sobre nosotros es de que somos santos y que somos hijos. Dios te mira y Dios te ve santo. Vos sos santo, vos sos hijo, hija de Él. ¿Ustedes creen en eso? ¿Ustedes creen que Dios te ve a vos y dice, qué santa que es Alicia? ¿No? Qué santa que es Gabriela. ¿Vos creés que Dios mira y te ve y dice eso sobre vos? ¿Qué pasa? Nosotros a veces tenemos un concepto de que la persona santa o la persona aquella, ¿no? que cuando nos referimos a alguien santo es porque es alguien perfecto, ¿no es cierto? Alguien que no tiene errores. Ah, esa persona, mirá cómo ora, mirá cómo alaba a Dios, mirá cómo es una persona santa, ¿no? La Iglesia Católica también a algunas personas justamente consagra, ¿no? O determina como santos, ¿no? Porque pareciera que son personas realmente, ¿no? Inalcanzables, perfectas. Pero acá la Biblia está diciendo de que Dios a todos nosotros nos ve como santos, no solamente a algunas personas. Entonces, ¿qué será esto? Hermanos, la palabra santos significa separados. Dios, desde antes de la creación del mundo, Él ya te separó para Él. Santo significa separado. Vos estás separado para Él. La palabra nos dice así, de que Él nos agarró y nos trasladó desde las tinieblas, donde pertenecíamos a la oscuridad, a Satanás. Nuestro dueño era Satanás, vivíamos de acuerdo a lo que Satanás determinaba sobre nosotros y Él nos trajo, nos separó y nos trajo ahora a su reino, a su luz admirable, gracias al sacrificio de Cristo. Entonces vos ya no sos de Satanás, vos ya no le pertenecés a él y a la oscuridad, porque ahora sos santo, ahora le perteneces a Dios. Todos los que pertenecen a Dios son santos, separados, son de Dios, le pertenecen a Dios. Pero bueno, ahora que ya le pertenecemos a Dios, ahora que nuestra posición, gracias a Cristo, es que somos santos, estamos con Dios, somos igual que los ángeles, somos igual que cualquier otra creación, no se queda ahí. Efesios dice, y también Él los adoptó como hijos. Él te arrancó, Él te separó de las tinieblas, pero para que seas su hijo. Y hermanos, ¿saben lo que significa esto? Es que Dios decide compartir el amor que Él tiene por Cristo, su Hijo unigénito. El amor que Dios tiene por Cristo, la relación que Él tiene con Cristo, Él decide compartirla con vos. Porque Él dice así, que Cristo es el primogénito, el primero, y nosotros somos sus hermanos menores. Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros sus hermanos menores. El mismo amor que Dios tiene por Cristo es el mismo amor que Él derrama en tu vida. Así como Él mira a Cristo, Él te mira a vos. Y por eso dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Vamos a compartir la herencia, la gloria que tiene Cristo. Eso es hermoso. Tenés que sentirte pero gozoso, alegre, porque primero Dios te rescató, te separó, te hizo santo, pero ahora Él también te hizo un hijo. No sos cualquier cosa. Dios te mira y te ve como un hijo, así como Él ve a Cristo. Y saben, hermanos, una cosa, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Él iba a ser bautizado y en ese momento, cuando Él fue bautizado, Él escucha una voz del cielo que Dios mismo, el Padre, dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo placer. Dios tiene placer en Cristo, porque comparten la misma naturaleza, ¿sí? Y de la misma manera,
Cuando Dios te mira, cuando Dios te ve, Él tiene placer al verte, porque sos hijo, sos hija de Él. Entonces esa es nuestra posición gracias a Jesús. Somos santos y ahora también somos hijos. Amén. Miren una cosa, tenemos que entender algo. Esa posición que nosotros tenemos ahora de que somos santos y que somos hijos de Dios es el resultado de la obra de Cristo. ¿Sí? ¿Quién hizo que todo eso suceda? ¿Quién hizo que vos seas arrancado de ahí, de las tinieblas, donde no conocías a Dios, donde no tenías relación con Él, donde tu vida tal vez era cualquier otra cosa? ¿Quién te trajo y te acercó a Dios? ¿Quién te convirtió en un hijo de Dios? Fue gracias a la obra de Jesús. Fue gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Otra cosa es que esa posición yo la consigo por causa de mi fe personal en Jesucristo en el momento de que soy salvo. Jesús murió por mí, Jesús hizo el sacrificio, pero la palabra dice así: todos aquellos que creen, Él les dio el derecho de ser hijos. Todos aquellos que creen en lo que Cristo hizo. Para ser arrancado de las tinieblas, para ser hijos de Dios, hay que creer en lo que Jesucristo hizo. Otra cosa, esa posición es perfecta. Mi posición nunca puede aumentar o mejorar. Es decir, yo no soy más hijo o menos hijo. Soy hijo. Y acá voy a entrar en un tema. No soy santo, más santo o menos santo. Soy santo. Estoy cerca de Dios. Fui separado por Él. Entonces, vos estás perfecto en tu posición. Sos hijo y sos santo. Eso no puede mejorar o decrecer. Dios te hizo hijo y te hizo santo gracias a tu fe en Jesucristo. Otra cosa, mi posición es la misma que tiene otro hijo de Dios. No hay hijos que son más amados por el Padre y otros hijos que son menos amados. No hay hijos más importantes que otros. Todos los que creen en Jesucristo están al mismo nivel, es decir, todos somos de la misma forma hijos y santos delante de Dios. Amén. Y también mi posición está basada totalmente en la gracia de Jesús. Es decir, yo no hice nada para que Dios me haga santo y me haga hijo de Él. No fue porque era bueno, no fue porque me merecía que Dios haga eso. Fue solamente por la gracia de Jesús, por el regalo que Él a mí me dio. Estas cosas son importantísimas tenerlas en cuenta. Pero, acá entra el pero, y es lo siguiente. Hay una diferencia. Gracias, Dani. Antes de que empiece con lo malo. Hay una diferencia entre la posición que tenemos en Cristo y la condición que vivimos en Cristo. Yo soy hijo, yo soy santo, esa es mi posición, así Dios me ve. Pero ¿cómo vivo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cuál está siendo mi condición como creyente? Y cuando hablamos de la condición nos estamos refiriendo a cuál es tu estado espiritual. ¿Cómo estás andando en tu día a día? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida ahora que sos santo y que sos hijo de Dios? Y acá es donde entra muchas veces las diferencias. Nuestra condición depende de varios factores.
tales como aquel que confía o no confía en el Señor, aquel que obedece o no obedece la palabra de Dios. Somos hijos, somos santos, pero ahora el Señor nos lleva a que nosotros vivamos de acuerdo a esa posición. Entonces ahí nosotros sí vamos a encontrar muchas veces diferencias donde quizás hay hijos que les cuesta confiar totalmente en el Padre. ¿Por qué será? Hay hijos que no logran obedecer totalmente a Dios. Porque acá entra la cuestión. Yo quiero que lo veamos en la palabra de Dios. Vamos a buscar Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Me gustaría que ahora abran sus Biblias porque vamos a ver varios versículos de lo que nos dice la palabra de Dios en relación a esto. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice: porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Miren lo que dice acá. Dios, Jesucristo, ¿no? Nos ha hecho, por medio de su sacrificio, nos ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Es decir, nosotros somos santos, somos hijos, esa es nuestra posición, pero ahora el Señor nos está ayudando a vivir eso. Ahora el Señor nos está santificando. Nosotros estamos perfectos en nuestra posición. Dios te mira como hijo y como santo y eso delante de Dios te hace perfecto, pero ahora Él está trabajando en tu vida. Él está santificándote. Él está transformando tu vida. Miren lo que dice también Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Miren lo que dice Pablo, ¿no? Un gran hombre de Dios. Si no llegan a buscar todo, quédense tranquilos. Yo quiero que escuchen lo que dice el versículo. Después, si quieren, les paso los versículos. Dice: no es que ya haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Por un lado, la Biblia te dice: vos sos perfecto, Dios te hizo perfecto para siempre. Pero después Pablo está diciendo: yo no soy perfecto, yo no alcancé todavía muchas cosas. Es por esto. El versículo de Hebreos te dice que vos sos perfecto en tu posición, pero todavía en tu condición, todavía en tu manera de vivir, todavía en cómo vos vivís diariamente, el Señor está trabajando. Aún no somos perfectos. Otra cosa. Nuestra condición, esto de cómo vivimos el día a día, ahora gracias a que somos santos y somos hijos, está muy lejos realmente de esa perfección humanamente hablando, ¿no es cierto? Y yo quiero que lo veamos acá en Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3, versículo 2, dice así: todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Después, en otra parte de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Es decir, la Biblia nos muestra de que en realidad, si bien somos hijos, somos santos, pero todavía estamos en ese proceso. Todavía hay cosas que están siendo trabajadas en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas. Y fíjense algo que me parece sumamente importante acá.
Pablo va a escribir, el apóstol Pablo va a escribir a la iglesia de los Gálatas y él va justamente a escribirles esta carta, Gálatas. Y yo quiero que veamos lo que dice el capítulo 5, versículo 7. Ustedes, Pablo le dice esto a esta iglesia, les dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Esto quiere decir que nuestra condición, que nuestra manera de vivir, ahora como hijos y como santos, a veces puede empeorar o puede ir mejorando cada vez más. Esta iglesia, dice Pablo, que había empezado bien. Y Pablo dice, ¿qué pasó? Ustedes estaban yendo bien, ustedes estaban corriendo bien. ¿Y qué pasó ahora que empezaron a desobedecer y empezaron a hacer, si leemos la carta van a ver que empezaron a hacer cualquier cosa? ¿Qué pasó? Dice. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vida, nuestra forma de vivir ahora, nuestra posición, sí puede muchas veces mejorar o empeorar. Entonces, hermanos, la diferencia entre la posición y la condición es justamente, nos habla de esto, de nuestra práctica. ¿Cómo ahora yo vivo siendo santo y siendo hijo? ¿Será que estoy viviendo bajo esa realidad o cómo me estoy conduciendo en mi día a día? Y les quiero nombrar otro ejemplo para que veamos cómo la Biblia nos afirma esta verdad. Y es a través de la iglesia de Corinto. Por eso quiero ir a 1 Corintios. Les dije que íbamos a leer varios versículos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo también escribe esta parte, esta carta a la iglesia de Corinto y le dice así, Pablo escribe, ¿no? Y dice, a la iglesia de Dios que está en Cristo Jesús, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Pablo reconoce y le dice a la iglesia, ustedes fueron llamados, ustedes son santos, ¿no? Son pueblo santo de Dios. Después él reafirma esto en el capítulo 6, en el versículo 11, él va a decir, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Pablo escribía a la iglesia de Corinto y él decía, ustedes están en Cristo y por eso ustedes son santos, ustedes fueron perdonados, ustedes fueron justificados, pero hay un problema. Pablo reconoce todo eso, pero empieza a tratar la forma en que ellos estaban viviendo. Y yo quiero que veamos en el capítulo 3, del versículo 1 al 4, miren lo que Pablo le dice a esta iglesia. Les dice, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Se dan cuenta? Primero Pablo dice, ustedes son santos, ustedes son perdonados, ustedes son justificados, pero son unos inmaduros todavía. ¿Cómo puede ser que se estén comportando de esa manera? Porque a veces puede haber una gran diferencia entre lo que somos y cómo estamos viviendo. Hermanos, pero si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar siempre que para Dios no puede separarse una cosa de la otra. Y siempre que Él va a hablar de lo que Cristo hizo por vos, siempre que Él te va a mostrar a través de la palabra de que vos sos amado, de que sos su hijo, de que sos santo, Él te dice, pero tenés que vivir. Tenés que vivir como un hijo de Dios.
Tenés que vivir ahora como separado, como santo. Ya no vivas más como vivías antes cuando estabas en las tinieblas y le pertenecías a Satanás. Ahora vos sos santo, ahora vos sos mi hijo, tenés que vivir. Yo todo eso lo hice por amor, por gracia, gracias al sacrificio de Cristo, pero ahora te toca a vos vivir esa realidad, vivir en esa posición que tenés ahora. Y vamos a encontrar acá varios ejemplos de personas que les costaba. Y a todos nos cuesta, todos estamos en ese camino. Pero el Señor siempre trae a memoria ¿por qué? Porque fácilmente parece que queremos volver a lo anterior, ¿no es cierto? Parece tan fácil olvidarnos de que somos hijos de Dios, de que somos santos y nos volvemos otra vez a las viejas prácticas que teníamos antes. Por eso esta palabra que el Señor nos trae es: el Dios en quien nosotros creemos, sí, te posiciona en Cristo como santo, como hijo, pero Él te llama a vivir todos los días como un hijo de Dios. Y hermanos, y acá donde yo quiero entrar en esta parte práctica de cómo vivimos entonces ahora en esta posición que tenemos en Cristo. Y a mí me encanta lo que dice Pedro. Ahora sí quiero que todos vayamos a Segunda de Pedro. Varios autores van a hablar sobre esto. Si ustedes leen las cartas, van a ver cómo el Señor siempre, y a través de estos autores, insiste a la iglesia, les recuerda quiénes son, pero los anima a vivir de acuerdo a eso. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1. Versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Ven qué hermoso que es el Señor? Porque Él sabe que nos cuesta vivir de acuerdo como hijos, como santos. Pero Él dice así: Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir de acuerdo a eso. Dios, cuando vos conociste a Jesús, cuando vos te entregaste a Dios, Él ya te dio todas las herramientas para que vos avances y vivas como un verdadero hijo, una hija, como santo, como santa, porque le perteneces a Él. Hermanos, ¿y cómo vive el Hijo de Dios? Yo quiero ir a Romanos. Ustedes quédense ahí en Segunda de Pedro, porque si no se les va a perder, porque después vamos a volver ahí. Romanos capítulo 8. Esperen que perdí mi versículo. Eso me pasa por leer varios. Acá. Capítulo 8, versículo 14, para los que estaban buscando. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo vive el Hijo de Dios? Guiado por el Espíritu Santo. Dios ya te trajo, te sacó de las tinieblas, te separó, te hizo santo porque te acercó a Él, te hizo hijo, te hizo hija, te dio todas las cosas que necesitas, es decir, te dio a Él mismo, al Espíritu Santo dentro tuyo. Y ahora dice, ¿cómo vivir como hijo? ¿Cómo vivir como santo en nuestra posición? Guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y el Espíritu Santo a qué nos guía? El Espíritu Santo, ¿qué es lo que va tratando? ¿A qué es lo que Él nos va llevando día a día?
es lo que Pedro va a decir ahora a partir del versículo 5. Vamos a leer juntos y vamos a ir detallando algunas cosas acá. ¿Cómo vivimos en nuestra posición en Cristo? ¿Cómo vivo guiado por el Espíritu? Miren, versículo 5 de 2 de Pedro, capítulo 1. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Miren, dice así, Dios primero ya te entregó la primera herramienta que vos necesitas para vivir guiado por el Espíritu Santo y vivir como hijo y como hija. Te dio fe. La fe es un don de Dios, es un regalo. Cuando vos te entregaste a Él, lo reconociste, Él depositó fe en vos. Ahora vos creés en Él. Eso Él ya te dio. Lo que vos no podías conseguir por otro medio, ya Dios te dio la fe. Pero Él dice así, ahora empezá a vivir. Ahora, ¿qué tenés que agregarle? A tu fe, agregale virtud. ¿Cómo dice otras versiones? Antes del conocimiento. Virtud dice, bueno, ¿qué significa esto de la virtud? Es excelencia moral. Es decir, una vida, actitudes, una forma de vivir, ya no más como antes vos vivías, sino ahora conforme a la palabra de Dios. Ahora que yo creí, mi fe ahora me tiene que mover a vivir diferente. ¿Para qué creo si voy a seguir viviendo como vivía antes, teniendo las mismas actitudes, las mismas palabras, los mismos pensamientos? Él te dice, no, ahora cambia tu manera de vivir. Ahora viví una vida práctica de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿dónde yo aprendo de la manera en que tengo que vivir? Por eso dice así, a la virtud agregale conocimiento. ¿Dónde yo empiezo a saber qué es lo que Dios le agrada? ¿Cómo yo sé vivir como hijo, como santo? Cuando conozco la palabra de Dios. Cuando tengo conocimiento profundo de Dios, de sus verdades, de lo que a Él le agrada. Pero no te quedes en el conocimiento, dice, a tu conocimiento o al entendimiento, agregale ¿qué cosa? Dominio propio. Porque está bien, vos vas a empezar a cambiar tus actitudes porque vas conociendo la palabra de Dios, pero cuando te vienen las ganas de volver atrás, pero cuando te vienen las ganas de volver otra vez a vivir como vivías antes de conocer a Cristo, por eso dice Pedro, agregá el dominio propio, agregá el autocontrol. Y vos podés hacer eso ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en vos y el dominio propio es una de las características del fruto del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a controlar esos malos deseos. Pero no te quedes ahí, dice Pedro. ¿Qué más hay que agregarle? Al dominio propio, paciencia. Me controlé una vez. Bueno, pero mañana, ¿qué pasa? ¿Y pasado? Por eso dice, está bien, dominio propio, pero a eso agregale paciencia, constancia. Esa es la palabra original, constancia, ser constante. Pero para poder ser constante, dice Pedro, tenés que agregar otra cosa más. ¿Qué dice ahí? Piedad o devoción a Dios. Y acá justamente la piedad o la devoción a Dios es el amor a Dios, ¿sí? Nosotros amamos a Dios cuando justamente recurrimos a Él, tenemos intimidad con Él, lo buscamos en oración, a través de la adoración. Es decir, yo no puedo hacer todo el resto, no puedo permanecer en todo el resto si no busco amar cada vez más a Dios. Pero, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Amarás a Dios y amarás también a tu prójimo. Porque Pedro es sabio y él dice así, bueno, no te quedes solamente en tu intimidad con Dios, en tu devoción con Dios, porque después tenés que relacionarte con las personas.
Tenés que venir a la iglesia, donde hay personas diferentes. En tu trabajo tal vez hay encontronazos, ¿no? Por eso tenés que agregarle a tu amor a Dios, hay que agregarle afecto fraternal. O en otras versiones, amor fraternal, amor al prójimo, amor al otro. Y ahí me encanta cómo Pedro termina, porque él dice así: y al afecto fraternal, amor. Y en el original, cuando Pedro escribió esto, le está diciendo así: tenés que agregar amor fraternal, es decir, ese amor que vos tenés por las personas, por tus hermanos, por tu familia, pero también agregale amor, y ahí la palabrita amor es el amor como Dios ama. Ese amor donde tal vez las personas no se merecen recibir amor. Ese amor que es sacrificado, es decir, amar a aquel tal vez quien no lo merece, aquel que muchas veces no tengo por qué amar, pero ese es la última vuelta de tuerca que el Señor nos lleva a hacer. El final de todo, el propósito de todo esto es que vos ames así como Dios ama, ames sin condición, ames al que tal vez no se merece, ames sin mirar si merece o no merece ser amado. Porque Dios a nosotros nos ama sin que nosotros merezcamos. Y es ahí donde Él quiere llevarte. Por eso Él te trajo, por eso Él te separó para Él, por eso Él te hizo santo, te hizo hijo, para que tu carácter sea cada vez más parecido a tu hermano mayor. ¿Y quién es tu hermano mayor? Jesús. ¿Y cómo logro? Haciendo este caminito que me lleva hasta el final, que es amar como Jesús ama. Hermanos, ya Dios hizo lo más grande, ¿no? Que es justamente hacernos santos y hacernos hijos. ¿Cómo vamos a vivir ahora? ¿Vas a seguir viviendo como vivías antes? ¿O vas a empezar a vivir ahora como un hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, caminando y agregando en tu día a día estas cosas, estas características, estas cualidades? Hoy el Señor nos invita a eso. Hoy Dios te invita a que si lo conociste, a que si confías en Él, primero tengas la seguridad de que sos su hijo, sos su hija, sos de Él, le perteneces a Él. Pero Él te llama a que vos vivas de acuerdo a eso. Vivas de acuerdo a eso. Hay una historia de un príncipe. Él era un príncipe, pero que vivía como un mendigo. No vivía, no se acordaba, no reconocía de que era un príncipe y por lo tanto vivía como un mendigo. Muchas veces nosotros estamos de la misma forma. Nos olvidamos de que somos hijos amados, aceptados, perfectos delante de Dios, pero que tenemos que vivir ahora. Tenemos que desarrollar ahora eso. Y la palabra te dice: yo ya te di todo lo necesario para que lo hagas. Te di al Espíritu Santo que está en vos y Él te guía, Él te ayuda a ir dando estos pasos que vimos acá en 2 de Pedro. Amén. ¿Vamos a vivir como hijos, como santos? Amén. Amén.